Comenzó una nueva edad del hielo. Los edificios, las calles y los coches quedaron cubiertos de hielo. Las temperaturas siguen bajando rápidamente en toda la Tierra, pero desde las pantallas en las que se transmitían los canales gubernamentales, un hombre envuelto en ropa de abrigo seguía instando a los ciudadanos a no darse por vencidos. Aseguró que el gobierno no se ha olvidado de nadie. La gente podrá sobrevivir a la crisis si se ayudan unos a otros. Este llamado, sonado en el contexto de edificios y equipos cubiertos de hielo, el hombre afirmó que las personas permanecen juntas. Las pantallas de televisión, que mostraban un mundo completamente helado, también estaban completamente cubiertas por una costra de hielo. En algún momento la transmisión se detuvo. La habitación parecía un almacén caótico de algunas cosas. Una voz que sonó en ella llamó a Frank. Había muchas cajas de cartón cerca de la puerta de entrada congelada. La voz volvió a llamar a Frank, y un hombre con botas pesadas y un bate en la mano se acercó a la puerta. Era un tipo vestido con una chaqueta abrigada con una capucha adornada con piel. Este hombre miró por la mirilla de la puerta. Detrás de la puerta había una chica con una chaqueta roja y un gorro abrigado. Sus grandes ojos azules brillaban debajo de su flequillo despeinado. Llamaba a Frank. El tipo abrió la puerta y preguntó por qué había venido Hannah. Él le dijo que entrara rápidamente al apartamento porque afuera podría haber peligro. Hannah puso su mano en la puerta, impidiendo que se cerrara inmediatamente. Atrajo a Frank hacia ella y lo besó. El chico respondió a su beso y ahora se quedaron, incapaces de separarse el uno del otro, en el pasillo helado. Ninguno de los jóvenes quiso detener este beso. Cuando Frank finalmente se separó de la niña, preguntó sorprendido qué le pasaba, porque hacía mucho tiempo que no se veían. Hannah respondió que simplemente se dio cuenta de que solo amaba a Frank. Ella admitió que lo que estaba pasando con el mundo le abrió los ojos, y ahora entiende que lo mejor para ella sería estar con Frank, porque él también la ama. Hannah quería que él estuviera siempre con ella. La niña nuevamente se acercó a Frank y le dijo que debería sentir cómo latía su corazón si no creía en sus palabras. Dijo que estaba lista para hacer cualquier cosa si él le permitía quedarse a su lado. Estas palabras sorprendieron aún más a Frank y le preguntó si Hannah realmente hablaba en serio. El chico sintió a la chica aferrarse a él, tocándolo con la rodilla y el muslo. Era una sensación muy excitante. Frank encontró la fuerza para decir que Hannah no tenía idea de lo mucho que significaban sus palabras para él. Pero ahora no era el momento. La chica no lo dejó terminar. Le pidió que guardara silencio por un rato. Ella le pidió que cerrara los ojos. Frank cumplió con su pedido y preguntó qué pasaría después. Una figura que emergió de la oscuridad blandió un bate y lo descargó sobre la cabeza de Frank. El tipo se cayó y Hannah le preguntó al extraño si lo había matado. El extraño le dijo que no fingiera ser inocente porque ya se había imaginado cómo sería todo. Lo llamaron Simplón e iban a ver qué escondía en su escondite. Si calculaban todo correctamente, podrían sobrevivir hasta que llegara la ayuda. Dejaron a Frank tirado en un charco de su propia sangre. Todavía estaba vivo. Le temblaba la mano, pero el tipo no podía moverla. Pensaba que se estaba muriendo. Ahora sabía cómo se sentía. Su asesino abrazó a Hannah. La niña se defendió de manera muy poco convincente, diciendo que no era el momento adecuado, pero el extraño se sorprendió por su repentina coquetería. Dijo que quería recompensar bien a su compañera por su actuación. Frank pensó que Hannah era una mujer vil y de sangre fría antes de cerrar los ojos. En la oscuridad que lo rodeaba, Frank distinguió un punto brillante que crecía o se acercaba con bastante rapidez. El chico pensó que si tuviera una segunda vida, nunca buscaría la atención de Hannah. Cuando el resplandor estuvo muy cerca de él, extendió su mano hacia esta luz, etérea y transparente. No entendía qué era. Esta luz era tan cálida. Frank pensó que tal vez iría al cielo. Un destello brillante lo iluminó. Algo le estaba pasando a su mano. Con un fuerte grito, Frank abrió los ojos. No se dio cuenta de inmediato de dónde estaba. Estaba sentado en la cama y la luz del sol inundaba la habitación a través del gran ventanal. Media hora después, Fran admiraba el día claro fuera de la ventana. Un día en el que no había hielo y los pájaros volaban en el cielo. Extendió su mano hacia los rayos del sol. Hacía increíblemente calor. Hacía mucho que había olvidado cómo se sentía. Frank salió al balcón. Miró la fecha en el calendario. Era el 28 de junio. El fin del mundo comenzaría el 15 de julio. De alguna manera el tipo retrocedió en el tiempo. Y aún faltan 2 semanas para el apocalipsis.
Esto significaba que el cielo le había concedido a Frank un segundo intento. Solo hubo un cambio muy extraño. Todo el tiempo, a partir de su despertar, la mano derecha de Frank brillaba en rojo. No le dolía ni le causaba ninguna sensación desagradable. Solo un poco de calor. Esta extrañeza no se manifestaba de ninguna manera, por lo que al principio Frank incluso pensó que todo era solo imaginarlo. De repente el chico estornudó ruidosamente. Después de esto, la mano cambió el color del resplandor. Ahora era verde. El resplandor se hacía cada vez más grande y ya empezaba a asustar a Frank. El chico regresó del balcón a la habitación, cerró bien la puerta y se detuvo para recuperar el aliento y recuperarse del susto. Emitió un brillo multicolor desde su mano. No había explicación científica para tal hecho. Después de un tiempo, el brillo volvió a disminuir. El brillo verde era algo inestable, cambiaba constantemente de tamaño. El rojo no hacía esto. Frank se sentó en el sofá. De repente sintió que la fatiga se apoderaba de él, lo que probablemente tenía algo que ver con la luz verde. Frank le estrechó la mano con furia. Realmente quería saber qué era esa cosa extraña. De repente se le ocurrió que esto podría ser algo parecido a esos cómics que alguna vez leyó. Quizás era como un héroe después de renacer. Y eso significa que podría tener alguna habilidad inapropiadamente fuerte. Pensando esto, Frank tomó un cuchillo en su mano brillante. No hubo reacción con el cuchillo. Mi estómago también me recordaba a sí mismo. Tenía muchas ganas de comer. Frank miró dentro del frigorífico, pero estaba deprimentemente vacío. El chico se sintió mal, como si estuviera a punto de perder el conocimiento. Se dio vuelta. Había un frasco sobre la mesa. Se trataba de soja frita, un alimento que ya no existiría en un mundo postapocalíptico. No equivalía a una comida completa, pero ahora estaba delicioso y luego podíamos ir de compras. Frank sacó los frijoles del frasco con su mano brillante. Arrojó un frijol al aire para atraparlo en su boca. De repente hubo una fuerte explosión. Cuando el humo se disipó, Frank se dio cuenta de que el frijol había pasado de estar tostado a ser un tallo entero. El tipo logró morder parte de este tallo y quedó completamente insípido. Frank miró asombrado la planta que tenía en la mano. No estaba claro dónde habían ido a parar los frijoles comestibles. El cansancio que lo atormentaba también desapareció en alguna parte. ¿Estaba el brillo verde relacionado de alguna manera con esta planta?, pensó Frank. También había vainas maduras en el tallo, y Frank cogió una de ellas. El tipo abrió la vaina y dentro había frijoles enteros. Frank quedó sorprendido y encantado con este hallazgo. Resulta que sí tenía un superpoder. Resultó ser increíble. A Frank le gustaría saber más al respecto. Pero ahora tenía cosas más importantes que hacer. Necesitaba abastecerse de comida. El apocalipsis estaba muy cerca. Afuera hacía calor. Las hojas de los árboles estaban verdes y los pájaros cantaban. Había mucha gente. Corrientes de gente iban en diferentes direcciones. Se podían ver trajes brillantes y globos. Frank caminó por la calle y pensó en lo que le pasó. Quería restablecer el orden de los extraños acontecimientos con el resplandor. Al principio la luz era roja, luego cambió a verde, que se hizo más grande y más pequeña. Sus latidos se aceleraron. Apareció la fatiga. Frank tocó la soja con una mano luminosa y se convirtió en una planta hecha y derecha. Frank quería entender qué tipo de habilidad había recibido. Primero, el chico vio dos piernas femeninas con sandalias abiertas y luego escuchó una voz familiar que lo llamaba por su nombre. Hannah se paró frente a él y le preguntó si él también había decidido ir de compras. Un sonrojo de vergüenza apareció en el rostro de la niña. Ella dijo que tal coincidencia, tal vez fue el destino. Frank se sorprendió al ver a Hannah a su lado. Hannah era la chica con la que había estado soñando durante 3 años, día y noche. Hacía todo lo posible para hacerla feliz. Frank sabía muy bien que él era solo una opción de respaldo para Hannah. Ni siquiera imaginó que esta chica podría matarlo. Frank se obligó a calmarse. Ahora no era el momento adecuado para la venganza. Primero teníamos que prepararnos para el fin del mundo. De repente se dio cuenta de que Hannah ya lo había llamado varias veces y ahora decía que estaba congelado mientras hablaba con él. Frank dijo que la niña estaba tan hermosa hoy que se quedó completamente sin palabras. Hannah se rió y le preguntó desde cuándo se había vuelto tan romántico. La niña dijo que como se conocieron con tanto éxito, tal vez deberían ir de compras juntos. Frank se disculpó y respondió que no podía hacerlo hoy. Hannah se sorprendió mucho cuando él pasó junto a ella.
Frank pensó que ya estaba harto de esta relación en la que él no era más que una billetera con patas. El tipo fue a Valdemar, el supermercado más grande de toda la región oriental. Cuando llegó la nueva era del hielo, todo lo que había en la tienda lo sacaron de la noche a la mañana. Alguien tuvo mucha suerte, pero Frank necesitaba comprar más de todo antes del inicio del apocalipsis. Encontró en internet listas de lo que se podría necesitar para sobrevivir después del fin del mundo. Incluían comida, ropa de invierno, medicinas, todo tipo de cositas, combustible, muchas cosas. Solo había un problema. Frank claramente no tenía suficiente dinero en su cuenta. No entendía cómo podría comprarlo todo. De repente el teléfono vibró y llegó un nuevo mensaje. Frank vio una oferta para un préstamo importante. Se le ocurrió una buena idea, pero esa oportunidad simplemente se le escapó de la cabeza. Fue fácil endeudarse y lo mejor es que no tendrás que devolver nada. El mundo se acabará en cualquier momento. En ese momento, Hannah caminaba rápidamente por la calle. La niña estaba tan furiosa que pateó una lata que había en su camino. Ella pensó que una nulidad como Frank se atrevía a rechazarlo. Era increíblemente exasperante. Después de todo, este tipo era un estúpido perdedor que ni siquiera tenía coche propio, pensó Hannah, que intentara escribirle de nuevo. De repente, la atención de la niña fue atraída por la señal de un auto de lujo que se acercaba. El coche frenó justo al lado de la chica. El coche se veía muy bonito y caro. La ventanilla se abrió ligeramente. Frank conducía y saludó a Hannah. La niña quedó impactada al verlo en tal situación. Frank salió del auto. Hannah preguntó de quién era el auto, si realmente era suyo. El tipo dijo que lo acababa de comprar. El chico dijo que el negocio de su padre iba bien en Estados Unidos, así que decidió complacer un poco a su hijo. Frank acababa de llevar a su padre al aeropuerto. Hannah lo miró con una mirada muy sorprendida. «Eso era», dijo la niña, porque no entendía por qué Frank no quería salir a caminar con ella. Hannah parpadeó para secarse una lágrima falsa y dijo que Frank tenía tanto frío que le parecía que había decidido abandonarla por completo. Frank sonrió y la llamó tonta. Le rodeó la cintura con el brazo y la acercó para mirarla a los ojos. Le preguntó cómo podía vivir sin Hannah y le aseguró que nunca la dejaría. Hannah bajó los ojos y dijo que Frank era muy importante para ella. Y luego sugirió que cenaran juntos y vieran una película. Quería conocer mejor al chico. Hannah levantó la vista para ver la reacción de Frank, pero él ya no estaba allí. Frank estaba sacando algunas cajas del auto. Dijo que aún le quedaba mucho por hacer, por ejemplo. Debes asimilarlo todo. Hannah le preguntó por qué necesitaba tantas cosas, pero Frank respondió que no había nada especial allí. Solo cosas necesarias. Luego miró a Hannah y dijo que tenía un regalo para ella. La niña sonrió y respondió que estaría esperando este regalo. Pero ahora que tenía que irse a casa, Frank le deseó buena suerte. Hannah pensó que la reconciliación fue increíblemente fácil y fluida. Frank pensó que sería mejor que la chica no supiera de la existencia de su almacén. Este almacén era la clave para su supervivencia, la cuerda que lo mantendría por encima del abismo. Y cuando llegara el fin del mundo, Hannah obtendría lo que se merecía. Ambos lo obtendrían, especialmente el tipo que había matado a Frank en su anterior vida. El tipo pasó bastante tiempo arrastrando provisiones desde el coche hasta el apartamento. Con cierto regodeo, sintió que este apocalipsis incluso lo estaba esperando. El 15 de julio, cuando empezó todo, hubo una tormenta de nieve y la temperatura bajó a menos 20 grados centígrados. Durante el próximo mes, las temperaturas seguirán bajando hasta los 70 grados bajo cero. La nieve y el hielo se apoderarán del mundo entero y será imposible salir a la calle. Frank se preparó diligentemente. Debería haber más comida. La comida enlatada era la mejor solución. El chico selló cuidadosamente las cajas para que los vecinos no sospecharan nada. Frank pasaba todo el día moviendo cajas. Solo podía transportar los suministros más frágiles por la noche, cuando nadie miraba. Tampoco habrá electricidad durante el apocalipsis, por razones obvias, por lo que Frank compró un generador y un suministro de combustible para él. Cuando comenzó la edad del hielo, tampoco habría calefacción, por lo que Frank cambió su casa a calefacción separada y al mismo tiempo reforzó las ventanas y puertas. El apartamento ahora tenía una habitación especial separada para almacenamiento. Frank no terminó sus preparativos hasta el 14 de julio, un día antes del primer descenso de temperatura. Ahora el elemento más interesante permanece en la lista. Para sobrevivir a la próxima edad de hielo, los suministros por sí solos no fueron suficientes.
La capacidad de controlar las plantas era su única esperanza. Cultivó todos estos frijoles usando su habilidad y ahora podía comerlos. Pero la habilidad era de alguna manera inconsistente. Frank no sabía exactamente cómo llamarla. Después de probar los frijoles cultivados mágicamente, Frank los encontró bastante comestibles. Se comió la mitad de la ración con gusto. Esto fue genial. Ahora Frank podía crear su propia comida. La parte más difícil fue descubrir cómo hacerlo. Hasta ahora, Frank solo ha probado su superpoder con frijoles. Abrió el refrigerador y mirando la abundancia en sus estantes, se preguntó si esto funcionaría con otras plantas. Decidió realizar un experimento que le hizo perder el conocimiento durante mucho tiempo. Al abrir los ojos, miró la planta que tenía en las manos. La cabeza de Frank se sentía como si se partiera de dolor. Parece que los superpoderes golpean muy fuerte el cerebro y el cuerpo. Frank comió con gusto para recuperar fuerzas y pensó que había aprendido algo. Antes de desmayarse, Frank intentó usar la habilidad en diferentes plantas. Algunas plantas no reaccionaron en absoluto a las manipulaciones de Frank, pero otros crecieron como los frijoles. Otros explotaron. Tras la explosión, se convirtieron en brasas muy ligeras. Frank tenía un cubo lleno de esas brasas. Desprendían un calor que sería bueno para calentarse. Ahora Frank definitivamente no corría peligro de congelarse. Frank lo intentó una y otra vez. Pensó que necesitaba concentrarse y concentrarse en la respiración. El resultado fue otra planta bastante grande. Fue bastante agotador y Frank se sintió cansado. Al final de todos sus experimentos, Frank tuvo que admitir que no había descubierto un patrón en cómo funcionaba su poder, pero tenía que haber algún principio ahí. Pero ahora Frank tiene al menos un conocimiento mínimo de cómo activar esta habilidad. La clave probablemente esté en el subconsciente de Frank, por lo que el tipo se sentó, cerró los ojos y trató de desconectarse del mundo que lo rodeaba. Se imaginó a sí mismo en medio de la nada, en la naturaleza. El alma y el cuerpo de Frank se fusionaron con este mundo salvaje imaginario. Pisó descalzo la suave hierba. Los animales del bosque y los pájaros acudían a él y no se temían unos a otros. Algo sucedió, y Frank abrió los ojos. Su mano volvió a brillar de color verde, así que ahora sabía cómo invocar la habilidad en cualquier momento. Pero comer solo plantas no sería suficiente para el cuerpo humano. Ahora que Frank iba a repetir sus experimentos con la carne, puso su mano brillante sobre un trozo de carne. No hubo reacción, aparentemente. La habilidad solo funcionó en plantas. Frank tomó un trozo de carne en la mano y oró a un desconocido, diciéndole que realmente estaba pidiendo que todo saliera bien, que no sabía cómo vivir sin carne. Aún así, nada funcionó. Frank notó que durante la meditación sentía dos energías diferentes y aún no había probado la roja. El chico cerró los ojos y pensó que la fuerza roja debería mostrarse en acción. Frank sostenía un trozo de carne cruda en la mano. Cuando su mano se puso roja, algo finalmente empezó a suceder. Se carbonizó y deformó bajo sus dedos. Frank se enojó. ¡Una abominación!, exclamó y arrojó el trozo resultante al suelo. Al tocarla con el dedo, el chico se dio cuenta de que la carne reaccionaba al color rojo, pero al tacto parecía como si estuviera simplemente cocida. Eso fue todo, y el color rojo simplemente se estaba calentando. No, tenía que ser más complicado, pensó Frank mirándose la mano. El trozo de carne no estaba frito, parecía desmoronarse. Frank podría compararlo con lo que pasó con los frijoles. Quizás el color verde fue el responsable de la evolución de la planta y el rojo de su descomposición. Frank intentó combinar las dos energías. Lo sucedido hizo que el chico gritara de sorpresa. En sus manos había el doble de carne. Además, los frijoles habían desaparecido en alguna parte. Tal vez se habían fusionado con la carne. Frank examinó cuidadosamente la carne resultante. Se veía, se sentía y olía casi como la carne real, incluso mejor que la carne real. Ahora valía la pena intentarlo una vez más. Todos los siguientes intentos resultaron ser rotundos fracasos. Frank golpeó el suelo con los puños irritado. Nada funcionó para él. Todavía es necesario comprender el principio de funcionamiento de las superpotencias, así como su combinación. Si recordamos todos los experimentos de hoy con productos, el día resultó productivo. Si Frank pudiera comprender plenamente el poder que había heredado, entonces después del fin del mundo estaría en la cima del mundo, como un verdadero superhéroe. Estos pensamientos le traían placer. De repente, al chico se le ocurrió otro pensamiento importante. La comida por sí sola claramente no sería suficiente para sobrevivir, ya que no tenía ningún medio de autodefensa.
Era necesario encontrar un arma antes de que comenzara el apocalipsis. Frank levantó la cabeza y miró por la ventana. La nieve ya había comenzado a caer del cielo. Esto significaba que estaba comenzando la edad del hielo. El frío ha llegado a la ciudad. En el transcurso de la semana, la temperatura bajaría a -45. Así que Frank salió. Necesitaba conseguir un arma y rápido, pero no tenía idea de dónde conseguirla, porque comprar armas estaba prohibido y no tenía conexiones en el mundo criminal. La atención de Frank fue atraída por una voz que jactanciosamente decía que ahora estaba haciendo todo tipo de cosas con todas sus fuerzas, con millones participando en cada proyecto. «¿Conoces a Larry Wilson de Shigang Lida? Es mi hermano», dijo el chico del chándal. Frank se dio cuenta de que conocía a este hombre. Ante esta imagen desafiante, ropa estilo kitsch, el chico le preguntó a su interlocutor si quería fumar. En caso contrario, su hermano le había dado una cosa. Frank lo miró, tratando de recordar el nombre. «No seas tímido», dijo este hombre. «No quiero fumar solo». Se llamaba Hermano Liu. Louis Lammer, a quien todos llamaban Hermano Liu, vivía en la misma zona que Frank. Estaba constantemente involucrado en algún tipo de negocio turbio. Todos aquí lo sabían. Este tipo hablaba constantemente de sus hermanos de negocios. Mencionaba sus planes en cualquier conversación, incluso cuando los vecinos simplemente le ofrecían un cigarrillo. Liu no tenía un trabajo oficial, pero se hacía pasar por una persona importante. Hablaba en voz alta por teléfono sobre los montos de las transacciones y todos los vecinos se volvían hacia él. Frank pensó que tal vez este hombre tuviera las conexiones adecuadas. Frank, con exagerada alegría, se acercó a Louis y lo saludó, diciendo que hacía mucho tiempo que no se veían. Louis no reconoció inmediatamente a Frank, pero el chico no iba a darse por vencido. Se presentó por su nombre. Recordó que se habían conocido durante mucho tiempo. Liu dijo que últimamente tenía demasiado que hacer para recordar a todos. Liu preguntó qué quería Frank de él. El chico se preguntó cómo explicar qué necesitaba exactamente. Con mucho cuidado, Frank le explicó a Louis la esencia de su problema. La petición de Frank provocó una reacción violenta por parte de Liu. «¿Para qué lo necesitas?», gritó. Frank estaba confundido por esta pregunta. Liu dijo directamente que no estaba involucrado en ningún negocio ilegal y que las armas eran un problema serio. Él, por supuesto, tenía conexiones, pero aconsejó a Frank que no se involucrara en esas historias. Frank se apresuró a asegurar que el hermano Liu lo había entendido mal. Frank explicó que se encontraba en una situación tal que necesitaba un arma para defenderse. A Frank se le ocurrió una historia sobre cómo recientemente iba en bicicleta al trabajo, y un hombre pasó junto a él y siguió escupiendo. Y el escupitajo golpeó la cara de Frank. Frank preguntó por qué lo hizo y, en lugar de responder, volvió a escupir. Frank atacó al hombre con los puños y lo golpeó. El hombre se fue, pero amenazó con que Frank se arrepentiría. Al día siguiente, sus amigos tendieron una emboscada a Frank cerca del trabajo y lo atacaron con 5 de ellos, golpeándolo brutalmente. Frank sufrió una terrible humillación, por lo que ahora necesitaba un arma. La historia impresionó a Louis. Estaba completamente de acuerdo con Frank, porque comportarse como el hombre que inventó era inaceptable en la sociedad humana. Frank pensó que el hermano Liu lo había entendido mal. Louis puso su mano sobre el hombro de Frank y dijo que no tenía que explicar nada más. Prometió que todo se haría de la mejor manera posible. Llamaría a su jefe ahora mismo. Frank le agradeció. Después de dudar un rato, el hermano Liu sugirió tomar el autobús porque su auto estaba en reparación. Frank le dijo que no se preocupara porque él también tenía coche. El coche asombró a Louis. No esperaba que Frank viviera tan bien y preguntó cuánto costaba un coche así. Louis se sentó en el asiento delantero y tomó fotografías con su teléfono mientras le mostraba a Frank el camino. Publicó fotografías en su cuenta de la red social y escribió que esta es su nueva SUV. Condujeron hasta un casino, cerca de cuyo porche la gente encendía una hoguera y sentándose alrededor, se quejaban del tiempo, que tan rápidamente se había vuelto absolutamente terrible, porque ayer por la tarde era verano. Estas personas notaron que el auto de Frank se acercaba y se preguntaron quién podría ser. Identificaron a Louis, le preguntaron por qué había venido y dijo que quería reunirse con el jefe de Harry porque tenía negocios con él. Los conocidos de Liu apreciaron su nuevo auto y querían saber cuánto costaba. Alardeó Liu en respuesta. Frank vio esta escena. Fue muy descarado por parte de Liu.
porque no prestó atención al hecho de que el verdadero dueño del auto estaba parado junto a él. Finalmente, llevaron a los invitados al interior. El jefe se volvió hacia Liu, lo llamó hablador y le preguntó por qué había venido en ese momento. Louis primero pidió un cigarrillo, pero el jefe lo interrumpió abruptamente, exigiéndole que le explicara el meollo del asunto porque no tenía mucho tiempo. Liu señaló a Frank y dijo que era su hermano el que quería comprar algo, que necesitaba un arma. Frank miró a Harry y fue muy alarmante para él sentir la atenta respuesta de una persona así. «Solo eso», dijo Harry. Esperaba que Liu hubiera traído algo interesante. Le dijo a su asistente que trajera una pistola a la venta y le dijo el precio. Frank levantó las manos y argumentó que necesitaba algo más grande y más largo. El tipo también dijo que esta arma debería haber tenido mira telescópica. Harry miró a Frank con una expresión diferente y lo llamó niño. Frank sostuvo esa mirada. Harry preguntó si Frank quería decir que necesitaba un rifle de francotirador, lo cual era una petición completamente demencial. Harry gritó que no estaban en la tienda, y Frank no entendió lo que estaba pidiendo, así que o tenía que tomar el arma o podía irse de inmediato. Liu se apresuró a intervenir en la conversación y explicó la situación, contando la historia de cómo Frank tuvo esposa hace 5 años. El casino estaba cubierto de nieve, la edad del hielo se acercaba. Después de escuchar la historia de Liu, el jefe Harry también se enfureció. La historia de 3 hijos que no nacieron de su marido lo asombró. Gritó sobre un mal destino, y Liu le aseguró así fue exactamente. Frank pensaba que Liu realmente era un maestro de la invención, aunque a veces parecía que el tipo se había excedido. Harry dijo que le entregaría a Frank un rifle de francotirador, pero que necesitaba esperar unos días. El chico le agradeció su ayuda. Harry le dijo a su asistente que organizara todo y tratara de encontrar un arma semiautomática, y que no se olvidara de los cartuchos. Liu se volvió triunfalmente hacia Frank. El jefe le entregó el arma a Frank y le dijo que sería un regalo. Este giro de los acontecimientos sorprendió al chico. Decidió decirle una cosa más. Frank dijo que su amigo estaba trabajando con el gobierno. Había llegado información de que debido a los cambios en el clima pronto habría escasez de todo, por lo que valía la pena abastecerse de todo. Durante un rato ambos interlocutores se miraron en silencio. Entonces Harry dijo que entendía todo. Era posible volver a la calle helada, sobre todo porque la mera visión de Louis ya irritaba a todos. Hermano Liu seguía hablando mucho en la calle. Se jactaba de que prometía solucionarlo todo. Y así salió todo. El jefe también estaba de buen humor. Probablemente, si Frank hubiera preguntado, lo habrían atrapado un cañón que dispara balas de cañón. Frank agradeció a Liu y le dijo que le debería cigarrillos. Louis dijo que simplemente le gusta ayudar a la gente, pero si Frank insiste, puede comprarle su marca favorita. El resto le hace toser, pero no necesitaba mucho, solo 7 u 8 cuadras, y cuando Liu consiga el dinero, llevará a Frank a una sauna. Frank no lo escuchó. Pensó que tenía suministros, las armas pronto estarían disponibles. Definitivamente resistiría por un tiempo. Pero ahora necesitaría dedicar tiempo a su habilidad. Si podía resolver el problema de la comida, entonces las posibilidades de supervivencia serían increíblemente altas. Perdido en sus pensamientos, Frank resbaló y cayó sobre la acera. Liu se acercó a él y le preguntó cómo estaba. A Frank le dolía mucho la pierna. Frank se dio cuenta de que parecía haberse roto la pierna y le pidió a Louis que lo llevara al hospital. Liu respondió que no tenía licencia y que no podía conducir sin licencia. Le dijo a Frank que no tuviera miedo y lo ayudó a levantarse y apoyarse en su hombro para acompañarlo al hospital. Al ver la creciente tormenta de nieve, Frank pidió simplemente llamar a un taxi, que él mismo pagaría. La ciudad estaba cada vez más cubierta de nieve. En el hospital, una chica estaba sentada en la recepción. Su colega la llamó Elizabeth y le deseó buena suerte en el turno de noche. Lisa miró por la ventana la creciente tormenta de nieve. Al oír sonar el teléfono, levantó el auricular. La llamaron al salón principal porque no había suficiente gente allí. Frank fue examinado por un médico. Una radiografía reveló que tenía una fractura en la tibia derecha. El médico le ordenó esperar en el pasillo mientras le daban medicamentos. Fue muy inoportuno sufrir una fractura justo antes del fin del mundo. Frank estaba sentado en un banco en el pasillo. Louis lo llamó. El hermano Liu estaba a punto de irse, diciendo que tenía otro asunto urgente y sugirió que llamara si necesitaba algo más. Frank se despidió y miró a su alrededor. Debido a la repentina ola de frío y la fuerte tormenta de nieve,
El número de accidentes aumentó y toda la sala de urgencias se llenó de víctimas. Frank se cansó de esperar y llamó a uno de los miembros del personal para preguntarle cuándo le darían el medicamento. En ese momento, vio un prominente busto de Isabel corriendo en ayuda de los pacientes. Esta chica era muy hermosa, con una figura increíblemente seductora. Alguien la llamaba constantemente por negocios, porque la jefa de enfermeras tenía que controlar cómo se limpiaba la herida, examinaba a los pacientes gravemente enfermos y daba órdenes en tono confiado. Frank se sorprendió de que una chica tan joven ocupara ya un puesto de tanta responsabilidad. Trató muy bien a todos sus pacientes, se sentó junto a los niños tratando de animarlos. Y ella también era muy hermosa. Su cuerpo, apenas cubierto por una bata médica, evocaba muchos sentimientos. Era imposible dejar de mirarla. «Esto no se puede hacer», pensó Frank. En ese momento, un anciano sentado a su lado llamó a la jefa de enfermeras. Lisa inmediatamente se acercó y se inclinó hacia el hombre que la llamó. Se disculpó y dijo que todos estaban muy ocupados en ese momento, por lo que lo atenderían un poco más tarde. El anciano comenzó a quejarse de que le dolía el costado, y el dolor era cada vez más fuerte. Pidió consulta, pero en ese momento le tomó a escondidas una fotografía a la niña debajo de la falda. Lisa dijo que sin una radiografía no podría aconsejar nada. El hombre le tendió la mano y le pidió que lo examinara mientras él la guiaba. Agarró a la niña y la atrajo hacia él, pretendiendo mostrarle exactamente dónde tenía dolor en el costado. Eli le rogó que la dejara ir y luego esperó a que el médico de turno viniera a examinarlo. El hombre dijo que aún no había llegado a la parte más interesante. Su mano agarró el trasero de la niña. Un golpe certero con una muleta obligó al anciano a soltar a la niña. Esta cayó al suelo y Elizabeth le preguntó si se encontraba bien. Frank, que derribó al hombre, se disculpó y dijo que era la primera vez que usaba muletas y que aún no había aprendido a usarlas. El tipo se acercó al teléfono del anciano. Le preguntó con simpatía si estaba roto y el hombre le gritó que no lo tocara. Frank miró el teléfono de todos modos, a pesar de que el dueño le gritaba que se lo devolviera rápidamente. El tipo miró a este hombre con enojo. «Tío, eres muy valiente si te atreves a molestar a las enfermeras del hospital y tomarles fotografías», dijo Frank. Y luego le dijo al hombre que se fuera lo antes posible si no quería que los de seguridad lo echaran. Frank dijo que no podía devolver el teléfono, pero que si veía al hombre haciendo esto nuevamente, lo expondría y filtraría los datos a Internet. El viejo lo miró enojado. Comenzó a correr hacia la salida, aunque Elizabeth lo llamó. La enfermera cuidó al hombre y le preguntó cómo se escapó tan rápido si le dolía el costado. Frank no podía creer lo que veía. Esta chica era increíblemente ingenua. Frank le mostró una foto en su teléfono y dijo que este pervertido le tomó una foto debajo de la falda. Ella jadeó de sorpresa que no lo entendí de inmediato. Frank le entregó el teléfono, porque ella debía decidir si borrar la foto o ir a la policía. El tipo le aconsejó a Lisa que tuviera cuidado, porque hay muchos pervertidos en el mundo moderno. La niña se sintió avergonzada. Le agradeció a Frank y le preguntó por su pierna herida. Se sentó junto a él en el suelo y puso la pierna del chico en su regazo para examinarla y vendarla. Lisa dijo que no le dolía mucho. Frank estuvo de acuerdo y le agradeció. La enfermera objetó que debería ser ella quien le agradeciera y que ya no permitiría que el malo quedara impune. Frank le aconsejó que tuviera más cuidado en el futuro. En ese momento su pie tocó los exuberantes pechos de la niña, pero ella no le prestó atención en absoluto. Alguien volvió a llamar a la jefa de enfermeras y la niña se dio la vuelta rápidamente. Se apresuró a continuar con su trabajo y finalmente miró hacia atrás y le dijo a Frank que recordara volver a cambiar el vendaje en una semana. Frank suspiró, pensando en lo que les pasaría en una semana y luego tomó su muleta. «Adiós», dijo ya en el umbral. Al día siguiente el tiempo empeoró. Se anunció por televisión un mensaje de emergencia. Dentro de 24 horas se esperaban fuertes nevadas y una fuerte ola de frío en todas las regiones del país. Según noticias del extranjero, se observaron cambios bruscos de temperatura en todo el mundo. Expertos nacionales, junto con expertos de 46 países, viajaban a una reunión de la ONU para discutir la causa de este clima. Mientras Frank escuchaba las noticias mientras se calentaba junto a su potente estufa, los expertos dijeron que la inusual ola de frío no duraría mucho. Pero aún así, se pidió a los espectadores que prestaran atención a las precauciones y a las advertencias de desastres. El locutor desde la pantalla nos dijo que no entremos en pánico, que no confiemos en nadie
y que no difundamos rumores nosotros mismos, porque esta catástrofe pronto pasará. Frank bebió vino y pensó que las autoridades siempre ocultan la verdadera situación. Usan información falsa para apaciguar a las masas. Si él mismo no hubiera muerto un día, habría creído en sus declaraciones falsas. Esta vez el chico se abasteció de antemano con todo lo que necesitaba. La casa estaba protegida y el equipo de calefacción estaba listo. Frank se sentía muy bien preparado, así que no tenía sentido preocuparse. De repente comenzaron a llegar mensajes a su teléfono. Era un grupo de chat del complejo residencial Shasti. La gente compartía lo que vieron en las noticias sobre las nevadas en Egipto, lo asustados que estaban al ver enormes ventisqueros. Alguien tenía miedo de salir. Alguien estaba preocupado por el trabajo. Frank, los vecinos discutían con todas sus fuerzas la situación. Alguien con el sobrenombre de Marginal escribió que esta fuerte nevada no fue causada por el mal tiempo ordinario, sino por procesos que ocurren en las entrañas de la Tierra. Era necesario recordar que esta no era una ventisca ordinaria y que pronto llegaría la edad del hielo. Estos mensajes sorprendieron a Frank. Lo desconocido era demasiado consciente del futuro. Parecía que valía la pena prestarle atención a este marginal. Las personas en el chat acudieron a la empresa gestora exigiendo que quitaran la nieve, porque los coches no podían salir del aparcamiento. Los vecinos estaban indignados porque habían pagado por su propiedad y ahora ni siquiera podían llegar a la tienda y pronto se agotarían todos los productos en los supermercados. Otros respondieron que de todos modos nadie podría viajar con semejante nevada, porque era imposible ni siquiera salir del complejo residencial. Afuera hacía menos 20 grados. Nadie sabía cuánto duraría. Todos los que podían abastecerse en la comida si no se da prisa, es posible que no pueda llegar a tiempo más tarde. Uno de los vecinos más decididos exigió directamente que los representantes de la sociedad gestora salieran a explicarse. La sociedad gestora respondió que, lamentablemente, la nieve era demasiado intensa y sus capacidades eran demasiado limitadas. Esto provocó una fuerte indignación. La gente quería saber por qué estaban pagando, si la empresa ni siquiera podía hacer frente a tales problemas. Algunos exigieron que les devolvieran el dinero. Frank pensó que todo esto era muy estúpido, porque era realmente imposible para la gente común quitar toda esta nieve. Una persona entró al chat y pidió dejar de discutir. Era Oscar Winslow, el dueño del departamento 6204. Dijo que allí había tanta nieve que incluso si alguien despejara el camino, en unas horas todo estaría cubierto nuevamente. En lugar de maldecir, todos podrían haberse ido. Salimos a la calle y quitamos la nieve hace mucho tiempo juntos. Según él, la empresa gestora también emplea a personas, y en caso de desastres naturales no pueden hacer nada. Preguntó si los residentes simplemente intentan culpar a alguien. Los vecinos se indignaron y preguntaron quién era este hombre que había decidido enseñar a otros. Sugirieron que podría ser el administrador, ya que estaba muy preocupado por ellos. Winslow respondió que no estaba defendiendo a nadie, sino que simplemente estaba exponiendo hechos objetivos que vio con sus propios ojos. Dijo que ahora no tiene sentido descargar el enojo con los gerentes. No saldrá nada y nadie logrará el resultado deseado. Los vecinos preguntaron qué deberían hacer entonces. ¿Realmente sugiere esperar hasta que todos mueran de hambre? Aquí, Oscar dijo que no tenía sentido hablar de ir a la tienda, aunque las calles del complejo estuvieran despejadas. Nadie podía garantizar que afuera fuera igual, por lo que sugirió caminar, y también podía bajar y ayudar a despejar el camino. Frank pensó que parecía recordar a este caballero. Siempre estuvo así de activo antes del renacimiento de Frank. Otro residente preguntó cuál era el problema. Creía que aquellos que quisieran salir podrían ir a quitar la nieve, y aquellos que no estuvieran preparados para hacerlo deberían simplemente cerrar la boca. «Ve a trabajar», dijo. «De lo contrario perderás el tiempo hablando constantemente y eso ya es molesto». Este mensaje desvió la atención del chat por un tiempo. El hermano Liu dijo que él también vendría a ayudar, que vale la pena despejar el camino lo antes posible, porque todavía necesita discutir decenas de temas nuevos con su hermano. Frank reconoció inmediatamente a Luis. A pesar de que todos usaban seudónimos, las entonaciones le resultaban muy familiares. Muchos residentes también se ofrecieron como voluntarios para venir porque se estaban quedando sin comida en casa y necesitaban comprar alimentos. Incluso una de las chicas se ofreció voluntaria, aunque admitió entre risas que estaba un poco débil. Otra niña dijo que había estado enferma los últimos días, pero Oscar dio un buen ejemplo,
por lo que ella también se ofrece como voluntaria para ayudar. Frank reconoció a Hannah y se sorprendió de que ella realmente quisiera ir. Muchos hombres inmediatamente comenzaron a disuadirla, porque no podían permitir que una niña tan frágil trabajara, mientras ella necesitaba descansar y recuperarse en casa. Esta era exactamente la reacción que Hannah esperaba, por lo que agradeció a todos los que se ofrecieron como voluntarios para ir en su lugar por su preocupación. Frank pensó que todos eran los primeros en alardear. Salió del chat y vio otro mensaje que le llamó la atención. Hannah le escribió personalmente, preguntándole si estaba ocupado y si quería ir a visitarla, y le aseguró que todavía lo estaba esperando. La niña no se olvidó de escribir que antes de acudir a ella, Frank debería ir al supermercado y comprar más comida. Hannah envió una dulce foto de ella sentada en su cama esperándolo. Frank pensó que incluso con ese clima la chica intentaba seducirlo prácticamente sin ropa, pero cumplir sus instrucciones le costaría mucho. Pensó qué responder. Miró su pierna vendada e inmediatamente encontró la opción correcta. Hannah estaba muy enojada por su mensaje. Han pasado 3 días desde el comienzo del apocalipsis. La temperatura exterior no superaba los 20 grados bajo cero y el sistema de calefacción de las casas aún no había fallado. Internet también funcionó, por lo que la vida humana cotidiana continuó. Frank pasaba su tiempo viendo vídeos en Internet. Es solo el 3er día, pensó, y ya se ha vuelto tan aburrido que parece que su mayor problema durante el apocalipsis es la soledad. La pierna tampoco estaba en las mejores condiciones. Se necesitarían varios meses para recuperarse por completo de una lesión de este tipo. El chico continuó mirando los videos. Se encontró con una historia sobre si realmente hay personas en el mundo que son capaces de regenerarse. Frank leyó con sorpresa cómo los médicos cosieron las heridas de un hombre que saltó desde el piso 15 y luego descubrieron que sus órganos internos y huesos comenzaron a recuperarse. La noticia le recordó a Frank algo sobre sí mismo. Ahora le resultaba extraño que él mismo no lo hubiera adivinado. También tenía un superpoder, por lo que provocaba un brillo verde en su mano. Colocó su mano brillante en el lugar donde estaba la fractura. Tomó algún tiempo, al principio no pasó nada. Frank intentó utilizar todo el poder de su habilidad. El poder penetró bajo su vendaje, pero nada cambió. Frank decidió que estaba equivocado al pensar que la luz verde podría curar las heridas. Se sentía muy somnoliento y cansado. Vio una cabeza de cabra que balaba ruidosamente y a él mismo con el tocado de un jefe indio. Frank estaba sentado en el lomo de un enorme carnero, el líder de la manada, y desde arriba volaban cabezas de cabra con alas en lugar de orejas. Frank les ordenó que salieran a caminar. La manada galopaba hacia adelante, con las cabezas volando por encima de ella. Frank agitaba una especie de cola y la hacía girar sobre su cabeza. De repente, Frank se deslizó del lomo del carnero. Cayó y se rompió la pierna. El tipo se tomó el tobillo. Uno de los carneros se le acercó y empezó a lamerlo. Frank acarició el carnero. El carnero sacó la lengua. Esta lengua de repente se volvió inusualmente larga y se envolvió alrededor del tobillo de Frank. El carnero lo agarró por la pierna y lo hizo caer de espaldas. La lengua lo sostuvo con fuerza, envolviendo toda la espinilla. Frank se despertó en su sofá gritando y sudando frío. Se dio cuenta de que todo había sido solo un mal sueño, pero el chico todavía no entendía por qué soñaba con esto. Frank miró su pierna, que estaba envuelta en un brillo verde. Frank se quitó las vendas con decisión y pisó el suelo. La pierna estaba perfectamente bien. Frank teorizó que la luz verde la curaba mientras él dormía. Decidió comprobar si este era realmente el caso. Con un suspiro, el chico tomó un cuchillo de cocina. Se cortó el dedo hasta que sangró. Luego provocó un brillo verde. A Frank le gustó mucho el efecto. En ese momento, la gente en la calle estaba quitando la nieve. Entre ellos estaba Oscar, con un elegante abrigo, que agradeció a la gente por su trabajo. Se dirigió a muchos por su nombre y les dijo lo importante que es la ayuda en un día tan nevado. El tío Wilmer dijo con una sonrisa que los hermanos de la familia Mason hicieron la mayor parte del trabajo. Los gemelos Mason sonrieron felices. De repente notaron cómo una niña resbaló y cayó a un ventisquero. Los hermanos corrieron en su ayuda y le preguntaron si estaba herida, porque el suelo estaba helado y tenía que tener más cuidado. La niña sonrió dulcemente y respondió que estaba bien. Los hermanos dijeron que irían a despejar el camino principal, pero que si la niña necesitaba ayuda, podía acudir a ellos. La niña aseguró que podía hacerlo ella misma. Oscar apresuró a los trabajadores, porque la nieve era cada vez más intensa. Si la gente quería tener tiempo para ir de compras, tenía que darse prisa. Los demás vecinos coincidieron con él.
Cuando el abuelo Jacob dijo la palabra compra, pareció recordar algo. Al principio el anciano no explicó a los demás lo que quería decir, porque, muy probablemente, no era tan importante. Oscar insistió, y Jacob dijo que recientemente escuchó que un tipo que vive cerca mueve un montón de cosas en su auto todos los días. Oscar notó que esto era lo más común. Quizás la persona se acababa de mudar y estaba organizando su departamento. Jacob notó que vio cilindros de gas y una chimenea. No parecía un movimiento normal. El anciano notó que parecían más bien preparativos para el apocalipsis. Los hermanos Mason informaron que la carretera principal había sido despejada y que podían salir. El tío Jacob agradeció a los muchachos. Hicieron un buen trabajo. Otra persona se acercó a los hermanos y les preguntó sobre qué estaban cuchicheando sobre los preparativos para el apocalipsis. Una bola de nieve se metió en la cabeza de este hombre. La chica que lo empezó le dijo a Rafael que dejara de ser vago y siguiera trabajando. El hombre se volvió hacia ella y, señalándola con la mano, le preguntó por qué pensaba que era un vago, porque él hacía todo el trabajo y ella tenía que mirarse a sí misma. La niña apartó su mano exigiéndole que no señalara su dedo hacia ella. Oscar les dijo a los dos que dejaran de discutir. El camino principal ya estaba despejado. La chica vestida de rosa estaba muy feliz de poder relajarse y prepararse para ir al supermercado. Los hermanos Mason dijeron que su familia necesitaba comprar mucho, para ellos y para su madre, que necesitaba suministros en otra ciudad. El tío Jacob le preguntó a Oscar qué pensaba, si había alguna conexión con el desastre natural actual. Oscar no respondió de inmediato, estaba mirando su teléfono. Luego admitió que realmente no le importaba. Creía que la tormenta de nieve habitual pronto terminaría. La vida de todos estaba a punto de volver a la normalidad, por lo que era poco probable que hubiera alguna conexión entre los dos eventos. Incluso si el desastre no terminara pronto, Oscar no vio nada malo en que alguien tuviera muchos suministros en su casa. El tío Jacob se rió y dijo que Oscar tenía razón. Le sorprendía que fuera tan joven y tan inteligente. Mientras tanto, la tormenta de nieve se intensificaba. Oscar ordenó a la gente que se alinearan en columna, que no se empujaran. El tiempo empeoraba y debían intentar regresar en 3 horas. La gente con mochilas y paraguas fue de excursión al supermercado. Las ventanas del apartamento de Frank estaban muy iluminadas. El hielo cubrió completamente los marcos de las ventanas. Frank se despertó porque alguien estaba llamando a su puerta. Apenas se obligó a levantarse del sofá. Frank se puso una chaqueta y una bufanda. Abrió la puerta y le dijo a su invitado que estaba profundamente dormido. Liu se paró en el umbral, trayendo el arma ordenada. Le transmitió el agradecimiento de Harry, quien, siguiendo el consejo de Frank, se había abastecido de suministros con antelación. El propio Liu estaba claramente insatisfecho con algo. Frank le preguntó qué pasaba. Liu dijo que hoy despejaron el camino para ir a una tienda en el distrito este, pero que estuvo vacía durante la noche. Frank se sorprendió de que esto fuera cierto. Liu se despidió. Le dijo que se abrigara y siguió con sus asuntos. Frank llevó el estuche con el rifle a su almacén. Pensó en lo que Liu había dicho. ¿Alguien realmente vació el supermercado de la noche a la mañana? En los cómics y novelas que Frank solía leer, solo las personas con superpoderes podían hacer esto, succionando todos los objetos al espacio. El chico pensó que esos personajes también podrían existir. Esto era alarmante. Era necesario estudiar más detenidamente nuestras propias capacidades para que al reunirnos con otras personas dotadas de poder, pudiéramos tomar algunas medidas. En ese punto, Frank supo que su habilidad podía reaccionar con varios alimentos. Frank tomó un frijol del plato. El chico pensaba que la probabilidad de éxito era baja. Con la soja era solo de 1 entre 10, y con la carne aún menos. Frank miró su mano, que brillaba de color verde, y trató de entender por qué sucedió esto. Una explosión verde volvió a ocurrir en su mano. Cuando el humo se disipó, solo había carbón en la palma de Frank. La tasa de éxito fue realmente insignificante. Hoy el chico tuvo que resolverlo todo. Frank miró su reloj. Eran las 10:45. En su mano sostenía un gran tallo de planta. Cerca se acumulaba toda una montaña de consecuencias de sus experimentos fallidos. Pero ahora el chico pensó que finalmente entendía qué era qué. Resultó que la energía de la luz verde no es constante cuando se utiliza. Todos los productos tenían diferentes valores energéticos. Cuando todo sale mal, el experimento fracasa. La escala que dibujó mentalmente le resultaba familiar. Le recordaba a aquel grupo musical que era popular hace 10 años. Frank sugirió que una cierta cantidad de energía es comparable a la dirección del movimiento.
Los valores de energía inyectada por segundo deben ser correctos para poder alcanzar el pico. Frank se alegró de haber encontrado algún tipo de sistema en todo. Ahora es el momento de experimentar con la carne. Con él todo era diferente. Si algo sale mal, simplemente se convierte en una especie de líquido negro desagradable. Aún así, Frank asumió que el principio de funcionamiento debería ser similar. Primero necesitaba determinar la cantidad de energía necesaria. La primera muestra de prueba se convirtió en un líquido negro que salpicó la cara y las manos de Frank, lo que pareció tardar mucho más que con los alimentos vegetales. La siguiente vez tampoco tuvo éxito, y el siguiente tampoco funcionó, pero Frank no iba a parar. Otro fracaso lo enfureció, pero no lo obligó a detenerse. Salpicado todo de negro, Frank maldijo. Todo esto era demasiado difícil. La estufa y toda la cocina quedaron inundadas con este líquido. Frank se sentó cansado en un taburete en medio de este desastre. Intentó hacer circular alternativamente energías verdes y rojas. Se centró en el proceso. Esta vez todo salió bien. El propio Frank se sorprendió de lo que le pasó. Agotado, el tipo se desplomó en el suelo desde el taburete. Ahora podía exhalar. Se encontró una manera de sintetizar carne, pero ya no quedaban fuerzas. La noticia anunció que el 18 de julio era el cuarto día del desastre de la nieve, y todo el país vivía este acontecimiento con horror. Frank se tumbó en el sofá y escuchó al locutor explicar cómo el gobierno intenta hacer la vida más fácil a la gente. En todas las regiones luchan activamente contra el desastre natural y eliminan sus consecuencias. Debido a las fuertes nevadas, el tráfico, la electricidad y el internet en todo el país están sufriendo interrupciones. Se pidió a la gente tener paciencia y esperar a que los rescatistas vuelvan a la normalidad. Los gobiernos locales también están entregando activamente los recursos necesarios a las zonas afectadas, dijeron en la pantalla. El locutor pidió a las personas que no salieran de sus casas sin motivos especiales. Frank pensó que todo estaba sucediendo, como en una vida anterior, cuando los sistemas comenzaron a fallar poco a poco aproximadamente al cuarto día. El teléfono emitió el sonido de otro mensaje nuevo. Frank pensó que nuevamente estaban perturbando la conversación de los vecinos del complejo. El chico decidió ver también lo que estaba pasando allí. La charla del conjunto residencial Happiness volvió a ser ruidosa. La gente miraba las noticias, algunos confiaban y esperaban la salvación, otros discutían sobre la mejor manera de sobrevivir. El tío Jacob preguntó si alguien realmente creía lo que decía en las noticias. El anciano dijo que si la situación estuviera bajo el control del gobierno, como dicen las noticias, los socorristas habrían llegado aquí hace mucho tiempo. Hasta ahora nadie ha visto un solo camión con ayuda humanitaria. Al contrario, Jacob escuchó por boca de amigos que se habían visto muchos vehículos blindados, tanques y otras armas pesadas dirigiéndose hacia la ciudad. Esto podría significar que incluso podría haber una guerra. La gente en el chat se asustó por estas palabras. Sonaba muy creíble. Resultó que todas las personas estaban condenadas. Frank pensó en la guerra. Había oído algo similar antes de su renacimiento. Oscar escribió que si todo es realmente como dijo el tío Jacob, entonces todos deben tomar medidas para salvarse lo antes posible. Escribió que algunos ya se habían quedado sin comida porque no se habían abastecido lo suficiente con anticipación, y tampoco se sabía cuándo llegarían los rescatistas con comida, por lo que todos, en primer lugar, debían ayudar a quienes estaban pasando por dificultades. Invitó a los residentes que tuvieran suficiente comida a donar una parte a los necesitados. Él mismo iba a dar la mitad de su comida y se ofreció a acudir a él en cualquier momento. La gente empezó a discutir estas palabras de Oscar y la propuesta recibida. Alguien decidió que esas eran las palabras correctas y todos debíamos ayudarnos unos a otros para superar esta crisis. No podían dejar que otros pasaran hambre con este frío. Rafael le preguntó a Hannah si podía donar algo. La chica decidió que Rafael se había vuelto loco. Por alguna razón, él solo le preguntó: ¿será porque una vez ella no aceptó tener una cita con él? Hannah contestó tristemente en el chat que tenía muy poca comida. Hubo quienes la defendieron, dijeron que ya no tenía provisiones. El resto de los vecinos se iban a unir, porque nadie quería sacrificarse. Si había no hay unidad, no hay nadie. Yo quería estar en números rojos. Hannah y Rafael sintieron la atención de todos. Los vecinos se turnaron para decir con quién podían contar. Algunos se ofrecieron a compartir ropa de abrigo o medicinas. Oscar agradeció a todos en nombre de los necesitados. Tanta gente se ofreció como voluntaria que fue necesario nombrar representantes responsables entre los residentes.
Crearon algo así como un comité temporal de emergencia que sería responsable de la coordinación y el apoyo. Frank pensó que todo era exactamente como antes del Renacimiento y creía que esto era solo una forma de engañar a quienes donan alimentos. El 19 de julio llegó el quinto día del fin del mundo y la temperatura exterior bajó a 40 grados bajo cero. El sistema de calefacción estaba completamente apagado debido a las condiciones climáticas extremas. Todos buscaban una manera de mantenerse abrigados. Algunos usaban ropa y muchas mantas abrigadas. Alguien encendió fuego en estufas caseras. Como en una vida anterior, la situación solo empeoró. Pero a Frank todavía le iba bien. Se preparó un batido y sacó un trozo de tarta del frigorífico. El repentino sonido de un teléfono lo sobresaltó. Recibió una llamada de un número desconocido. Frank aceptó la llamada. La persona que llamó se identificó como un representante del octavo edificio y dijo que los residentes iban a comenzar a limpiar la carretera nuevamente en 20 minutos. Después de la limpieza, tenían que ir al estacionamiento subterráneo para registrarse. Frank pensó que era una locura empezar a limpiar, cuando ya había tanta nieve, y, sin embargo, bajó al vestíbulo del primer piso, porque creyó que no era momento de pelear con sus vecinos y quería minimizar la probabilidad de que revelara los secretos de su apartamento. Frank miró por la ventana y vio que la nieve ya había cubierto casi todo el primer piso. La gente estaba enfadada y decían que ayer todo se había limpiado correctamente, que nunca en su vida habían visto tanta nieve, y sin embargo, al menos tenían que intentar abrir las puertas. El hombre de la pala le hizo una seña a Frank para que se acercara a él. Había que apoyarse en la puerta para intentar abrirla. A la cuenta de 3, las puertas se abrieron y una tormenta de nieve entró en el edificio. Había demasiada nieve. La gente se cubría la cara, intentaba esconderse del viento. El frío intenso los encadenaba. La nieve cubría sus ojos, por lo que era imposible abrirlos. Frank pensó que salir con este clima tarde o temprano provocaría congelación o incluso la muerte. La gente decía que si iban a limpiarlo ahora, se congelarían. Tanta nieve era increíblemente difícil de quitar. Solo un tonto abandonaría el edificio con ese clima. De repente, Frank escuchó una voz familiar que anunció que saldría a despejar el área. El hermano Liu llamó a todos los presentes un grupo de débiles. Dijo que es necesario tener fuerza y celo. A Frank no le sorprendió en absoluto que fuera él. Alguien le dijo a Louis que dejara de alardear. Esto no era una broma. Todos deberían haber esperado hasta que dejara de nevar. El hermano Liu acaba de terminar de fumar su cigarrillo. Con sombría determinación, avanzó a través del ventisquero. Cuando un muro de nieve se paró frente a él, lo atravesó con su cuerpo con un fuerte grito. La gente en el pasillo se quedó de pie y observó cómo desaparecía en el túnel de nieve. De repente se escuchó un fuerte grito desde allí. Louis pidiendo ayuda. Louis fue arrastrado a la habitación, tosiendo y azul por el frío. La puerta se cerró de golpe. Frank se inclinó sobre Louis mientras yacía en el suelo y le preguntó cómo se sentía. Frank le pidió a alguien que fuera al estacionamiento y marcara a Liu allí. No tenía sentido salir del edificio hasta que dejara de nevar. Entonces tendría que pensar qué hacer a continuación. Ahora era imposible quitar esta nieve manualmente. Frank llegó a la zona desde el primer piso. Oscar anunció a la gente que realmente había demasiada nieve ahora, que se quitaría más tarde, cuando el clima mejorara. Iba a designar el estacionamiento subterráneo como un lugar para donaciones y distribución de alimentos. Frank miró a este hombre. Era la primera vez que lo veía en persona y no en una conversación en línea. Era este hombre quien encabezaba el comité de engaño, pensó Frank. Oscar agradeció una vez más a todos su preocupación. Admitió que no esperaba que tantos residentes estuvieran dispuestos a donar sus suministros. Esta generosidad ha ayudado a muchas personas necesitadas. La gente decía que esto era algo común, que debían ayudarse unos a otros en tiempos difíciles. Muchos creían que esta era la única forma de sobrevivir a la crisis. Frank pensó que el desastre no se detendría y que todas estas personas se arrepentirían de su decisión más de una vez. Louis dijo que iba arriba y Frank se despidió de él. De repente, Frank vio a una chica con una chaqueta divertida. La niña llevaba cajas pesadas y pidió dejarla pasar. Frank la reconoció como la enfermera del hospital. «Oh», dijo la chica chocándose con Frank. El chico la apoyó a ella y a la caja y le preguntó cómo se sentía. Ella dijo gracias, y al levantar la vista, reconoció de repente a Frank. Luego recordó el último encuentro y le preguntó al chico por su pierna. Le sorprendió que la fractura sanara tan rápido. Frank levantó las manos y explicó que simplemente tiene una buena regeneración desde pequeño.
Sus moretones habituales desaparecen en un par de días. Elizabeth pareció muy sorprendida. Sus ojos brillaron y dijo que estaba muy bien. Frank agarró una pila de cajas y se ofreció a ayudar. La niña respondió que todo estaba bien y que las cajas pesaban demasiado, pero Frank insistió. Esto podría considerarse un agradecimiento por el vendaje. La niña le agradeció por las molestias, pero cuando Frank tomó las cajas, resultó que eran muy pesadas y apenas podía sostenerlas. Frank preguntó qué había en ellos. Elizabeth sonrió y dijo que algunos medicamentos eran para donación. Preguntó si era demasiado pesado, ya que todavía podía cargar sus cosas sola. Estas palabras confundieron al chico y dijo que las cajas eran muy livianas. Lisa notó que no había ninguna necesidad de fingir. Ella era mucho más fuerte que la mayoría de los chicos. Frank se sorprendió y preguntó si realmente se trataba de algún tipo de fuerza innata. Isabel respondió que no era así, pero que había razones. Frank la miró confundido. La niña se avergonzó, se disculpó y dijo que si algo sucediera de repente, ella misma no podría explicar nada. Entonces recordó que todavía no se conocían. Frank dijo su nombre. La chica también se presentó y dijo que estaba muy contenta de conocerte. Frank la miró con ojos nublados. Elizabeth preguntó qué hace Frank en la vida. El chico respondió que es un holgazán. Por alguna razón, esto sorprendió a la niña, aunque no estaba claro qué tenían de sorprendente los que no hacen nada. Una de las otras personas entre la multitud empujó a Lisa. Ella jadeó y casi cayó sobre Frank. Sus pechos presionaron contra el chico, avergonzándolo. Lisa se alejó y pidió perdón, pero Frank dijo que no había pasado nada malo. En ese momento, Hannah se acercó a ellos, saludó a Frank y le preguntó por qué no le había dicho que él también estaría aquí. Hannah también se apresuró a abrazar al chico. Ella lo tomó del brazo y le preguntó quién estaba con él, si era su novia. Elizabeth tomó sus cajas y dijo que no interferiría, le agradeció su ayuda y se fue. Frank la cuidó cuando le preguntó a Hannah por qué había venido. La niña respondió que estaba buscando suministros y agregó que él no le escribió nada. Incluso estaba preocupada si le había pasado algo al chico. Frank sonrió y dijo que le iba a escribir, pero Hannah no lo creyó y dijo que no debía mentirle, porque vio al chico hablando y riendo con esa chica. Hannah lo miró a los ojos y le preguntó si tenía algo de comida extra en casa, porque ya casi no le quedaba nada, y le pidió que la compartiera con ella. Frank sonrió con cierto regocijo. Dijo que tampoco tenía mucha comida, pero que se la podía prestar, y también recordó que la propia Hannah no respondió a ese mensaje. Frank abrazó a Hannah y le preguntó si quería quedarse con él un par de días. La muchacha lo miró atentamente. Ella dijo que entonces simplemente no entendía muy bien a qué se refería, que si quería charlar, podía escribirle en cualquier momento. Frank se dio vuelta y bostezó, diciendo que se sentía como un rechazo, así que se iría. Una mano enguantada agarró su chaqueta. Hannah dijo que sentía que él había cambiado mucho y le recordó que él sabía que ella se tomaba muy en serio las relaciones. La niña aseguró que simplemente no quería que los demás pensaran que estaba con Frank solo para comprar suministros, por lo que bien podría darle algo de tiempo. «Hannah», dijo Frank mirándola. Pensó que podría haberle creído a la chica si no hubiera muerto entonces, pero ahora tenía unas ganas increíbles de arrancarse esa fea máscara. Recordó cómo vio con ojos nublados el beso de Hannah con el extraño que lo mató. Le gustaría encontrar a ese hombre. Entonces Frank pensó que no tenía que buscar a esta persona en absoluto. Simplemente podía comportarse de la misma manera que antes del renacimiento. Simplemente esperará a que Hannah lo traiga. Frank le dijo a Hannah que estaba bromeando, y la niña lo miró con los ojos muy abiertos. La tomó por los hombros y le dijo que esperaría su respuesta y que mañana traería comida. Hannah dijo que Frank era el mejor. Se despidieron. Hannah prometió escribirle más tarde. Frank le dijo que tuviera cuidado y no se resfriara. Finalmente, la chica se fue con una sonrisa maliciosa en el rostro. Frank sonrió tras ella. La vida en cautiverio de hielo continuó. Las ventanas y balcones del edificio quedaron completamente cubiertos de hielo. Hannah le escribió varios mensajes a Frank. Le preguntó qué estaba haciendo. Le recordó que hace 2 días prometió llevarle comida y se preguntó por qué no le respondía. Frank disfrutó de su cena recién preparada. Señaló que en ese clima solo se debe comer comida caliente. Los experimentos que Frank llevó a cabo en los últimos días le ayudaron a descubrir 2 cosas. En primer lugar, la carne no podía aumentar indefinidamente. En segundo lugar, era infinitamente reciclable, al igual que la soja. Anteriormente, Frank se comía la mitad de los brotes y procesaba la otra,
y ahora intentó hacer lo mismo con la carne. De medio trozo de carne y una soja, Frank obtuvo un trozo entero de carne. Repitió esto con otro trozo usando el mismo principio, pero el resultado siguió siendo el mismo. Frank experimentó una y otra vez, pero nada cambió, como esperaba. Ahora no tendrá que preocuparse por quedarse sin comida tarde o temprano. El 2 de agosto, Frank vio un informe desde una isla cubierta de nieve en las Maldivas, a 75 kilómetros del Ecuador, donde la temperatura había bajado a menos 42 grados. Toda la isla estaba cubierta de hielo y nieve, y el océano también se congelaba a una velocidad inimaginable. Los expertos descubrieron que el espesor máximo del hielo alcanzaba los 55 centímetros. La situación actual en los países más cercanos al Ecuador era casi la misma que en los países más al norte. Frank notó que, en realidad, todo era mucho peor de lo que decían en las noticias. Un sonido fuerte y repentino casi le hizo derramar el vino de su copa. Frank corrió la cortina y miró por la ventana. Afuera de la ventana, una columna de llamas ardía desde la séptima explosión en algún lugar de la ciudad. Frank se preguntó qué estaba pasando realmente allí. Muchos helicópteros sobrevolaban el cielo nevado. Frank miró el chat. Sus queridos vecinos también estaban en pánico. En el estacionamiento subterráneo, los vecinos intercambiaron diversos productos y cosas. Muchos incluso aprovecharon para extorsionar, lo que provocó muchas peleas. El chat decía que el consejo dijo que los necesitados ahora deben hacer fila para recibir suministros. Frank fue al estacionamiento del sexto edificio del segundo bloque. Se envolvía en una chaqueta abrigada y estornudaba constantemente. Hacía un frío terrible aquí. La gente discutía por su lugar en la cola. Alguien gritó que si no necesitaran información, nunca habrían bajado aquí. Frank recordó que había habido un motín violento antes de su renacimiento, pero nunca se supo la causa exacta del motín. Ahora el chico iba a descubrir la situación para minimizar los riesgos para él en el futuro. Frank notó que había muchos mendigos en el estacionamiento. La gente se paró en un punto de distribución especialmente creado. Alguien se indignó porque había tantas cajas en el almacén, pero le dieron algunas migajas. El repartidor de alimentos respondió que todo se dividió en partes iguales. Un hombre exigió que le devolvieran todos los suministros que había donado anteriormente, pero le dijeron que, lamentablemente, las donaciones no estaban sujetas a devolución. Oscar dijo que el desastre estaba en pleno apogeo, por lo que esperaba que la gente se pusiera en la posición de que cuando todo terminara, recuperarían todo el doble. Pero la gente no sabía cuánto duraría el frío, así que querían su comida ahora mismo. Otros le creyeron a Oscar y exigieron mostrar respeto. Si todo se devolvía más tarde, entonces ahora no tenía sentido intentar obtener más de lo debido. Gritaron que todos tomaran su porción y se fueran, porque había mucha gente haciendo fila. No había necesidad de detenerlos. Llamaron hipocresía que alguien pudiera donar comida y ahora exigir la devolución. Todos en el comité trabajaron duro. No había necesidad de molestarlos. Frank sabía que sería imposible devolver las donaciones, pero creía que ponerse en un terreno moral elevado y acusar a la gente de dar más de lo que recibían era simplemente vergonzoso. Luis dijo que nunca había visto gente tan desvergonzada. Vio a Frank y lo saludó. Frank dijo que no se habían visto en mucho tiempo y le preguntó cómo estaba Liu últimamente. Luis respondió que estaba bastante bien. Se quejó de que estaba un poco enfermo y tosió. Frank se sorprendió de que su amigo dijera que esto era una buena vida. El hermano Liu admitió que durante mucho tiempo había estado bebiendo solo agua para calmar el hambre. Frank preguntó si a su amigo realmente no le quedaba comida. Luis dijo que pensaba ayudar a todos y donó la mayor parte al comité. Como resultado, no quedaba más comida y la tormenta de nieve no iba a ir a ninguna parte. Liu notó que los suministros del comité no fueron suficientes durante mucho tiempo. Si hubiera sabido de antemano que así sería, se habría quedado con más. Frank dijo que Liu es como un hermano para él. Le pidió a Luis que le hiciera un favor, cuya esencia le describió al oído. Liu preguntó si Frank realmente le daría 4 paquetes de fideos instantáneos y 2 salchichas. Frank confirmó y dijo que sabía lo poco que era esto, pero que a él mismo no le quedaba mucho. Liu declaró emocionado que nunca olvidaría la amabilidad de Frank. Le agradeció por no dejarlo con hambre y frío. Frank le pidió que se detuviera. Liu dijo que se encargaría del recado de su amigo. Frank le dijo que volviera a comer más tarde. Luis se despidió y se dirigió a la fila del supermercado.
Frank pensó que el recado solo le había costado unos cuantos paquetes de fideos instantáneos y un par de salchichas, pero ahora no tendría que averiguar la información por sí mismo. Sintió un poco de pena por enviar al hermano Liu allí, pero a Frank le gustaba mucho más tumbarse en el sofá de casa, comer comida deliciosa y jugar que hacer negocios. Frank escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Resultó ser Hannah y le dio al chico una fuerte bofetada en la cara. Frank no esperaba esto en absoluto. La niña gritó que había violado su confianza. Ella preguntó en voz alta por qué el chico no respondía a sus mensajes. Frank intentó recuperarse de su sorpresa. Se tocó la mejilla ardiente para ver si Hannah acababa de golpearlo. Frank aún no se había conformado con ella por el pasado y ella lo abofeteó nuevamente. Hannah parecía pensar que era fácil mandar a Frank. Le preguntó al chico si se había vuelto sordo o mudo, o tal vez simplemente no escuchó lo que ella le dijo. Hannah estaba furiosa. El flujo de sus palabras no se detuvo ni siquiera por el hecho de que su respiración se congeló por el frío. Frank le dijo que lo perdonara y quiso explicarle su comportamiento. Su historia sobre los suministros robados indignó a Hannah. Frank dijo que dejó los suministros en la puerta, volvió a buscar las llaves y cuando salió descubrió que faltaba la comida. Hannah le preguntó si las estaba buscando. La niña lo miró a los ojos con entusiasmo y le preguntó si tenía más comida. Frank respondió que había muy poco. Si dejabas una comida al día, solo alcanzaría para un par de días. De repente, Hannah se alegró al escuchar estas palabras. Dijo que si Frank comía una vez cada 2 días, entonces habría suficiente para ella también, y entonces podrían sobrevivir juntos a este desastre. Frank se dio cuenta con sorpresa de que su novia no tenía vergüenza ni conciencia. Además, pronunciaba sus frases con tanta facilidad. Comprendió que a los ojos de esta chica, él no era más que una herramienta que podía usarse si era necesario. Frank dijo que estaba bien. Después de todo, prometió darle a Hannah la mitad. La niña le agradeció y le preguntó si podía darle todo ahora mismo. Pero Frank prometió escribirle por la noche después de limpiar. Hannah respondió que esperaría, pero que ahora se iría, y Frank tampoco debería haberse quedado aquí para no resfriarse. Frank se despidió de ella hasta la noche. Por la noche, la niña volvió a bombardearlo con mensajes. Le preguntó si podía pasar ahora, qué estaba pasando con su comida y le dijo que ya lo estaba esperando abajo en casa, preguntándole cuándo bajaría, porque era hace mucho frío aquí. Hannah se sentó en el pasillo y le escribió a Frank, tratando de adivinar qué estaba haciendo para que no respondiera ni a los mensajes ni a las llamadas. Le preocupaba si la volvería a dejar. El ascensor también estaba averiado. La niña miró con tristeza los numerosos tramos de escaleras que tuvo que superar. No tuvo más remedio que subir las escaleras. Ella se levantó y estaba muy enojada con Frank. Si no fuera por los suministros, nunca habría ido con él. Hannah está muy cansada y no ha comido nada en los últimos días. Finalmente vio el cartel del piso 16 y se dio cuenta de que ya casi había llegado. Hannah notó que las luces también estaban apagadas aquí. La niña escuchó un ruido en el piso de arriba y preguntó quién estaba allí. No pudo ver cómo un objeto del último piso comenzó a caer hacia ella. Hannah se quedó allí parada y miró hacia arriba. El objeto explotó con un fuerte sonido. Las luces se encendieron y algo incomprensible se arremolinaba en el aire. El contenido de la bolsa se derramó sobre su cabeza, manchando su ropa y su cabello. En ese momento apareció Frank. Le pidió perdón a Hannah. Se quedó dormido apenas despertó y vio los mensajes. Inmediatamente corrió hacia ella, y luego de repente la luz se apagó. El tipo se golpeó contra la barandilla y no pudo sostenerse. La bolsa de harina. El contenido de la bolsa se derramó sobre Hannah. Ella se quedó allí toda sucia y gritó que Frank no podía hacer nada bien. La niña se sintió repugnante. Frank la miró y sonrió en secreto, porque en realidad había planeado todo de esta manera. Le entregó a Hannah una pequeña bolsa y le dijo que en ella estaban las compras. Hannah miró dentro. Lo que encontró allí parecían verduras en mal estado y algún tipo de desperdicio en general. La niña dijo que era posible comer algo así, pero Frank se rascó la cabeza y dijo que se lo quedaba porque era lo único que tenía. Extendió su mano hacia el bolso y le dijo a la niña que se lo devolviera si no lo necesitaba. Hannah acercó su bolso a ella y protestó porque no dijo que no lo necesitaba. Frank se preguntó si aquella era la misma diosa hermosa a la que había estado cortejando con todas sus fuerzas. Hannah dijo que el moho solo estaba en la superficie, que se suponía que todas estas verduras eran comestibles por dentro, que ella simplemente las cortaría y podría comerlas.
La niña también exigió que le diera también la harina. Después de todo, todavía quedaba la mitad en la bolsa rota. Hannah empezó a bajar las escaleras. Frank la cuidó y pensó que la comida allí estaba tan estropeada que los problemas estomacales estaban garantizados para varios días. Y con este clima, la niña no podrá lavarse en la ducha, por lo que tendrá que caminar en agonía. Frank, silbando, se dirigió hacia su departamento. De repente le pareció que alguien lo estaba observando. Esta mirada hacia atrás era demasiado fuerte. Frank no lo demostró, pero pensó algo vago. Era evidente que alguien estaba siguiendo a Frank. El tipo giró hacia el pasillo y se escondió detrás de un saliente de la pared. Vio la sombra de un hombre que lo seguía. Entonces notó las cálidas botas del hombre. Frank dio un salto rápido. Agarró a su perseguidor por el cuello de su chaqueta. Frank tiró al suelo al extraño y ya se estaba preparando para golpearlo, preguntándole si estaba cansado de vivir. En ese momento miró más de cerca. Era una joven con gafas. Frank le preguntó por qué lo seguía y cuál era su objetivo. La niña no dijo una palabra en respuesta. Frank se preguntó si ella realmente permanecería en silencio. Intentó asustarla amenazándola con que si no respondía la desnudaría. La niña lo miró a los ojos en silencio y con tristeza. Frank maldijo y se levantó del suelo, declarando que esta vez dejaría ir a su perseguidor. Él le dijo que se fuera a casa en lugar de vagar por aquí. De repente sintió un toque. El desconocido lo sujetó por la manga de su chaqueta. Frank le preguntó qué necesitaba. Frank le dijo que no lo mirara así, que si ella no iba a decir nada, entonces él se iría. La niña silenciosamente señaló con el dedo a alguna parte. Frank le preguntó si quería que él fuera con ella y la niña asintió. Fueron a un departamento que probablemente pertenecía a un extraño. Frank se sorprendió por lo que vio detrás de la sólida puerta. El refugio de la niña estaba mejor preparado que el de Frank. Le preguntó si lo había hecho ella misma. El chico le preguntó si realmente sabía de antemano que ocurriría un desastre. La chica asintió. Se volvió hacia Frank y le habló del cálculo de los resultados y de la edad del hielo. Señaló la pantalla de su computadora y explicó que ya había escrito esto en la conversación. Frank supuso que ella era el usuario del chat que se hacía llamar Marginal. El chico quedó encantado. Le preguntó por qué lo había traído a su casa, solo para decir esto. La niña volvió a señalar en silencio con el dedo hacia algún lugar. Quería que Frank mirara la pantalla de su computadora.